Si no estás invirtiendo, estás cometiendo el mayor error financiero de tu vida. Y con esto no te quiero decir que compres Bitcoin, Nvidia o la última criptomoneda con la cara de un perrito. Solamente quiero que te lleves claro una idea de este vídeo, y es que el dinero tiene que estar trabajando. En este vídeo te voy a dar los 3 motivos por los cuales tienes que invertir, incluso aunque creas que no es para ti. Pero antes de nada, déjame presentarme. Me llamo Dani y soy físico y analista cuantitativo. Llevo 4 años en la industria financiera y ahora mismo trabajo en el departamento de riesgos de un banco francés. Concretamente, estoy en el área de validación de riesgos de mercado y contrapartida. Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. El primer motivo por el que tienes que invertir es la inflación. Esto, que ha estado en la televisión y en boca de todo durante los últimos años, no es más que la pérdida de poder adquisitivo de la población. Y es que si tienes tu dinero parado en la cuenta bancaria, este con el tiempo cada vez vale menos. Es decir, aunque sigas teniendo los mismos euros, cada vez puedes comprar menos y menos cosas. Hace unas semanas se hizo viral en LinkedIn este ticket del Mercadona que alguien encontró del 2004. Y creo que no hay mayor jarro de agua fría que ver el precio de algunas cosas. Por ejemplo, una docena de huevos por poco más de €1, aceite de oliva a 2,90, en general una compra bastante grande por solo 52 euros. Algo que a día de hoy sería probablemente el doble. Por no decir que encima las bolsas eran gratis. La inflación es ese monstruo que devora tus ahorros poco a poco, y la única forma de combatirla es mediante la inversión. Además, es importante recordar que el hecho de que la inflación baje no quiere decir que los precios bajen, sino que los precios suben más lentamente. Vamos a ver de una forma muy sencilla cómo funciona la inflación. En el eje X vamos a representar el tiempo y en el eje Y los precios. Asumiendo que los precios de hoy están a un 100%, vemos que una inflación constante del 3% a lo largo de 10 años eleva los precios un 34%, mientras que una inflación constante del 2% los eleva hasta el 21%. Otra forma de verlo es en términos de poder adquisitivo. Si solamente ahorras en tu cuenta bancaria sin rentabilizar los ahorros y sin ningún tipo de remuneración, una inflación constante del 3% reduce tu poder adquisitivo hasta aproximadamente un 73%. Mientras que una inflación del 2 lo reduce hasta el 81%. En España, por ejemplo, solamente desde 2020 llevamos una inflación acumulada del 20%. Es decir, que si has tenido tu dinero parado en el banco, has perdido un 20% de poder adquisitivo. Una de las principales formas que tienen los bancos centrales y los estados de combatir la inflación es mediante los tipos de interés. Para reducir la inflación y enfriar la economía, suben los tipos de interés. Para acelerar la economía, cuando ésta se enfría demasiado, los bajan. Es por eso que en los últimos años, debido a la gran impresión monetaria por el COVID y a la guerra de Ucrania, los tipos de intereses han tenido que subir muchísimo para ralentizar esa inflación. Y estoy seguro que más de uno lo habréis notado en los préstamos y en las hipotecas. Y es que el objetivo del Banco Central Europeo no es una inflación del 0%, ya que eso no es viable en cómo funciona la economía global, sino una inflación del torno al 2-3%. El segundo motivo por el cual tienes que invertir es por el poder del interés compuesto. Y es que tenemos que acabar con la cultura del pelotazo. En España tenemos esa idea de que si invertimos y no nos hacemos ricos inmediatamente o no vamos a cambiar nuestra vida, no merece la pena. Y esa no es la realidad. Internet está lleno de personas que les ha tocado la lotería, que invirtieron en Bitcoin en el momento perfecto y se han hecho un %, o que simplemente han tenido suerte. Y oye, ojalá tú tengas la suerte y puedas pegar un pelotazo de esas dimensiones, pero la realidad es que no podemos contar con ello y tenemos que tomar las riendas de nuestras finanzas personales desde ya. Vamos a ver cómo funciona el interés compuesto de una forma muy sencilla. Imagina que tienes 1.000 euros, que inviertes a un 5%, obteniendo de beneficio 50 euros. Si no reinviertes estos beneficios, volverás a obtener 50 euros. Pero si los beneficios los vuelves a invertir a ese mismo 5%, obtendrás 52,50. La diferencia entre reinvertir los beneficios o no es de solamente 2,50 euros. Esto puede parecer poco, pero en el largo plazo, una vez este proceso se repite muchas veces, marca totalmente la diferencia. Matemáticamente, esto se rige con esta ecuación de aquí, donde tenemos el capital final, que depende de la inversión inicial, el capital inicial, la rentabilidad de la inversión, la frecuencia de composición, que quiere decir cada cuánto te dan los intereses, que por simplicidad vamos a suponer que es un año, y el tiempo. Como n es igual a 1, la ecuación se transforma en esta de aquí. Veamos de nuevo el ejemplo gráficamente. En el eje X vamos a tener 20 años y en el eje Y vamos a asumir una inversión inicial de 10.000 euros. Como vemos, si no inviertes, a lo largo del tiempo tu inversión no varía.
mientras que vamos a ver cómo varía debido al interés compuesto en diferentes escenarios, pesimista, moderado y optimista, cambiando las rentabilidades. Como vemos, al principio las diferencias pueden ser pocas, pero a lo largo del tiempo los intereses se van cada vez componiendo más y más veces, obteniendo una diferencia muy grande. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los euros de dentro de 20 años no son equivalentes a los euros de hoy en día, por lo que si queremos mantener el poder adquisitivo de esos euros, tenemos que tener en cuenta la inflación, reduciendo todas las curvas en un 3%. Como vemos, el no haber invertido reduce tu poder adquisitivo hasta casi 5.000 euros a lo largo del tiempo. Este tercer motivo por el cual tienes que invertir es porque hay un producto financiero que se adecua a ti. Parece que invertir es como ir al casino, tirar unos eurillos en la ruleta y a ver qué pasa. Y esto no es así para nada. Siempre hay un producto financiero que se adecua a tu tolerancia al riesgo, tus objetivos y tus intereses. Hace unos años, si tú querías invertir, tenías que ir al banco de tu pueblo, charlar un poco con el banquero de turno, contarle tu vida, tus intereses y esperar que lo que te recomendase fuese lo más adecuado a ti. Y eso no es así para nada, ya que estos no eran más que comerciales. Comerciales con unos intereses claros y unos mínimos a los cuales llegar, por lo que obviamente te recomendaban los productos del propio banco. Y ya te adelanto que estos productos no solamente no tienen unos rendimientos espectaculares, sino que además te están clavando unas comisiones muy elevadas. Las llegadas de la empresa tecnológica del sector financiero ha revolucionado totalmente la industria, con un modelo de negocio totalmente diferente a los bancos tradicionales, sin oficinas, sin empleados y con una carga tecnológica muy elevada, han permitido abaratar muchísimo los costes y por lo tanto unas comisiones muchísimo más bajas. En una banca tradicional, un producto puede tener unas comisiones de un 2-3%, mientras que las fintech puede tener unas comisiones de un 0,1, 0,2 o incluso menores. Es decir, que vas a pagar 10 veces menos comisiones que en la banca tradicional. Esto, como ya hemos visto antes, con el interés compuesto, supone una diferencia muy grande en el largo plazo. Además, estas empresas también han abierto muchísimo la cantidad de productos a los cuales puede acceder. Cualquier persona en 10 minutos puede acceder a los mejores productos financieros de todo el mundo. Tenemos cuentas remuneradas, fondos indexados, gestión activa, gestión pasiva, ETFs, opciones, bonos, una variedad enorme que antes no era para nada fácil comprar para la persona de a pie. La cuestión es, según lo que tú quieras, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo, vas a invertir de una forma u otra. No es lo mismo invertir con el objetivo de pagar la universidad a tus hijos dentro de 20 años, invertir para una futura jubilación, no depender del Estado y tener más tranquilidad, o si simplemente no quieres comerte mucho la cabeza y quieres rentabilizar un poco tus ahorros. Gracias a estas fintech vamos a tener siempre un producto que sea para ti. No hay que olvidar, por supuesto, que esto no consiste en meter todo tu dinero en el mismo sitio, sino que tu patrimonio lo vas a organizar de diferentes formas en diferentes productos según su objetivo. Por ejemplo, yo organizo mi patrimonio personal en 4 pilares diferentes. El primer nivel y el más importante antes de preocuparte por ningún tipo de inversión son los gastos mensuales. Y es que antes de invertir te tienes que mantener mes a mes. Es decir, aquí entraría todos esos gastos que tienes en tu día a día. El alquiler, las facturas, la comida, tu ocio. Esta parte de tus ahorros, por supuesto, tiene que estar en una cuenta bancaria, con una tarjeta de débito y no de crédito, con posibilidad de domiciliar tus recibos. Pero ojo, para sacarle todo el provecho posible, esta cuenta tiene que ser remunerada. Actualmente se pueden obtener cuentas a un 2,5% de remuneración y que además te bonifican una parte de tus facturas mensuales. El siguiente nivel es el fondo de emergencia. El colchón de seguridad, para que nos entendamos. Son todos esos ahorros pensados para gastos no habituales. Una avería en cualquier electrodoméstico, en el coche, una urgencia en el dentista. Los imprevistos, vaya. Este colchón tiene que ser suficiente para cubrir entre 3 y 12 meses de gastos fijos, para que puedas tirar de él y no tocar el resto de tus inversiones en caso de emergencia, permitiendo que éstas sigan componiendo y ganando fuerza con el interés compuesto. Algunos de los productos útiles para el fondo de emergencia serían cuentas remuneradas, fondos monetarios o depósitos. Los dos siguientes niveles ya dependen un poco de cada persona, su perfil como inversor y en general sus planes de vida. Son los niveles de inversión a medio y largo plazo. De medio plazo, por ejemplo, podemos pensar en ahorrar para la entrada a una casa, para un coche, y en largo plazo, por ejemplo, en pensar en una jubilación futura. Aquí, al ser inversiones con un horizonte temporal mucho más amplio, podemos asumir productos con un poco más de riesgo, ya que al extender el plazo de la inversión reducimos el riesgo de estar afectados por la volatilidad de mercado. Para el medio plazo, entrarían productos como fondo de inversión de renta mixta, bonos corporativos o gubernamentales a medio plazo e incluso depósitos a plazo fijo con mejores tasas de interés. Estos productos permiten hacer crecer el dinero sin asumir riesgos excesivos de caídas fuertes.
Para el largo plazo, hablamos de inversiones con mayor potencial de rentabilidad, como fondos indexados, acciones diversificadas, inmuebles o planes de pensiones. Aquí la clave es la constancia, reinvertir los beneficios y aprovechar el interés compuesto para maximizar el crecimiento del capital, dejando que corran y nunca tocarlos, salvo en caso de extremada necesidad. Para eso tenemos el fondo de emergencia. Lo más importante es tener una estrategia clara y acorde a tu perfil de riesgo, diversificar bien e invertir solamente en productos que entiendas completamente, porque la inversión, el tiempo y el conocimiento son los mejores aliados. Tantos productos financieros pueden resultar abrumadores al principio, pero en próximos vídeos los analizaremos, veremos cómo funciona y analizaremos rendimientos históricos para que tengas toda la información para organizar tus finanzas personales desde ya. Pero antes, el cuarto y último motivo por el cual tienes que invertir. Y es que aunque tú no lo hagas, tu dinero ya está invertido. Por cómo funciona la regulación bancaria, los bancos no tienen tu dinero en una cuenta guardada bajo llave esperando a que venga, sino que lo están moviendo constantemente. Solamente tienen que tener guardado un pequeño porcentaje. Esto se llama coeficiente de caja y ahora mismo en España está en torno al 1%. Es decir, los bancos utilizan tu propio dinero para prestárselo a otros clientes en forma de créditos o hipotecas, comprar activos financieros, financiar su propia actividad o simplemente tenerlo en el Banco Central Europeo y estar cobrando los tipos de intereses de ese momento. Por poner un ejemplo así muy tonto, es como si tú le prestas el coche a un amigo, este amigo lo utiliza para trabajar en Uber y cuando te lo devuelve ni siquiera te paga la gasolina. Tu dinero ya está generando unos intereses. Si te los llevas tú o no, depende de ti. Es por ello que no paramos de ver récords de beneficios de todos los bancos en los últimos años, porque por un lado han transferido la subida de los tipos de intereses a los clientes en los créditos y las hipotecas, pero no los beneficios por tener el dinero en el propio banco. Espero que con este vídeo te haya quedado claro que tu dinero tienes que moverlo, que no vale que esté ahí parado en la cuenta del banco cogiendo polvo y perdiendo valor con el tiempo. Si quieres saber cómo, qué tipo de productos financieros tienes disponibles y en definitiva coger las riendas de tus finanzas personales, échale un ojo al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.